Por eso vamos a ir ahora a la palabra en Segunda de Reyes 3, donde el Señor nos habla acerca de cuando se rebelan los pueblos después de que había muerto Acab, ¿no? Y le suceden su descendencia, y de ahí van 3 reyes a combatir a Moab, y el Señor los hace citar en un valle. Amén. Vayamos a leer el capítulo 3 de Segunda de Reyes, desde el 1 vamos a leer hasta el 19. Dice: en el año 18 de Josafat, rey de Judá, Jorán, hijo de Acab, ascendió al trono de Israel en Samaria y reinó 12 años. Jorán hizo lo que ofende al Señor, aunque no tanto como su padre y su madre, pues mandó que se quitara una piedra sagrada que su padre había erigido en honor de Baal. Sin embargo, Jorán se aferró a los mismos pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, había hecho pecar a los israelitas, pues no se apartó de los pecados. Ahora bien, Mesá, rey de Moab, criaba ovejas, y como tributo anual le entregaba al rey de Israel 100,000 ovejas y la lana de 100,000 corderos. Pero al morir Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Entonces el rey Jorán salió de Samaria, movilizó a todo el ejército de Israel y le envió este mensaje a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irías conmigo a pelear contra Moab? Creo que sí, le respondió Josafat. Estoy a tu disposición, lo mismo que mi ejército y mi caballería. ¿Qué ruta tomaremos? La ruta del desierto de Edom, contestó Jorán. Fue así como los reyes de Israel, Judá y Edom se pusieron en marcha. Durante 7 días anduvieron por el desierto, hasta que el ejército y los animales se quedaron sin agua. ¡Ay!, exclamó el rey de Israel, el Señor ha reunido a 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Pero Josafat preguntó: ¿acaso no hay aquí profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? Recuerdan que yo mencionaba anteriormente acerca de la importancia que fue Ezequiel en los valles de hueso seco, la importancia de lo profético, de lo que simboliza Ezequiel dentro de lo profético. Hay mucha gente que se opone a lo profético porque no lo entiende, pero sin embargo la Biblia está cargada de actos proféticos. Dios usa personas para que pudiesen declarar su palabra, para que pudiese en algún determinado momento, como el que estaba viviendo en ese momento el valle de huesos secos, que necesitaban que alguien declare la palabra, como quizás sea el caso de tu familia, quizás sea el caso de tus hijos, quizás sea el caso de tu matrimonio que está a punto del divorcio, quizás sea el caso de tu salud deteriorada, quizás sea el caso de muchas cosas, de tu finanza, etc. Pero el Señor levanta entre tu familia, alguien que proféticamente entienda que debe declarar palabra del Señor para que eso que estaba ya muerto o eso que ya no tenía solución pudiese revivir. Entonces, aquí vemos que el rey Josafat, de los 3 reyes, el rey Josafat fue el único que pudo discernir, por la gracia del Señor, de que se acordó de que había profeta en tierra santa, en tierra de Israel. ¿Acaso no hay profeta para que le consultemos al Señor? ¿Acaso no habrá alguien que pueda tener, aleluya, los tiempos cabales, discernir los tiempos para que pudiesen declarar palabra del Señor? Hermano, en ese momento ellos estaban buscando a alguien fuera de ellos, pero en este tiempo, a través del Espíritu Santo, a través del Espíritu de profecía que hace en el cuerpo, nosotros podemos declarar palabra del Señor a nuestros hijos. Podemos declarar palabra del Señor a nuestro matrimonio, podemos declarar palabras del Señor a todo aquello que ya hace para nosotros sin esperanza, lo podemos hacer en este tiempo. Tenemos que hacer uso de lo profético, tenemos que hacer uso de la profecía, porque a través de la profecía viene palabra del Señor. La profecía, hermano, es el canal, podríamos verlo, es la carretera por donde va a circular la palabra del Señor, y vamos a ver evidencia, porque así
lo ha establecido las Escrituras. Así lo establece el Señor a lo largo y ancho de la Biblia, de que la profecía ha sido tan efectiva. Hablo de la profecía del Señor. Ha sido tan efectiva y es no tiene cabida en el tiempo, porque nosotros estamos hablando hoy de un suceso que pasó hace miles de años, pero nos está edificando en este tiempo, en esta época. ¿Por qué? Porque la palabra profética, cuando emana del trono del Señor, no tiene caducidad, no tiene vigencia. Ella puede ser tan efectiva como fue hace miles de años, como puede serlo hoy, como puede serlo aquí adelante, aquí al futuro. ¿Por qué? Porque la palabra profética no se encapsula en el tiempo solamente. Ella puede seguir generando vida. Recalco, hablo de la palabra profética que emana del trono del Señor, de los labios mismos del Todopoderoso. Entonces, dice, ¿acaso no hay aquí profeta del Señor? En otras palabras, está diciendo, ¿no hay acaso aquí alguien en quien repose, en quien haya sido testimonio, que el Señor haya hablado a mi vida, a quien nosotros pudiésemos consultar en este tiempo? Esa fue la pregunta que el rey Josafat hizo a los otros dos reyes, porque ya estaban turbados. Ya al ver de que había escaseado el agua, ya al ver que los animales, la caballería que usaban para la guerra, estaban quedando sedientos, y ellos mismos también, los soldados también, entonces ellos dijeron, estamos perdidos. Como estaba en aquel momento el valle de Huesos Secos, ya no había esperanza. Pero hubo alguien quien tuvo luz en ese momento por la misericordia o la gracia del Señor, que se paró y dijo, esperen un momento, yo sé que hay alguien, yo sé que hay profeta, yo sé que hay profecía, yo sé que hay alguien que aún sigue escuchando al Señor en este tiempo, y Él puede darnos una ayuda y nos puede dar palabra profética certera en este momento para ver qué nosotros podemos hacer. Habrá alguien, yo sé que hay alguien, dice el rey Josafat, que nos puede guiar a puerto seguro. En tu casa puede ser usted que me está escuchando, puede ser usted madre, hijo o padre o abuelo o tío, o el que nos esté escuchando. Puede ser que el Señor use tus labios en este tiempo para poder declarar palabras de vida, palabra profética, palabra que desate, palabra que traiga vida, traiga bendición en medio de la maldición, en medio de la escasez, en medio del luto, en medio de tu dolor. Puede ser usted quien Dios use para que pueda ser el instrumento para hablar palabras de vida. Los valles, hermano, no limitan a la palabra profética. El tiempo que estemos pasando, el valle que estemos atravesando, sea un valle de sombra y de muerte, sea un valle de abundancia, de caudales de agua, no limitan a que el Señor hable en un tiempo, en un espacio, en un determinado lugar, a una determinada familia, a un determinado individuo. Hermano, los instrumentos proféticos que el Señor nos deja establecidos en su palabra no están para ser criticados, están para ser usados, para que tengan un efecto favorable para el pueblo del Señor. Es tan importante que el espíritu profético es el que da testimonio, según Apocalipsis, de Jesucristo. Entonces tenemos que tener la convicción de no andar, no me malentiendan, no andar profetizando a diestra y a siniestra, sino que en estos momentos determinantes, en estos momentos que apremia que haya una palabra profética sobre nuestra casa, mi hermano, usted puede ser el instrumento. No le estoy diciendo que usted es un profeta, necesariamente. Lo puede ser si Dios lo llama. Pero el uso de la profecía está en boca de cada uno de nosotros. Nosotros podemos usar la palabra profética más segura que es la Escritura, que es la palabra del Señor. Usted puede usarla, usted puede recitarla, usted puede declararla, que es la palabra más segura, más certera en este tiempo. En medio del valle, en medio de esta situación que vemos en las noticias, que nos dicen comentarios por acá, noticias malas por allá, alguien se tiene que levantar en medio del valle para declarar palabra del Señor. Entonces dice, un oficial del rey de Israel contestó y dice, aquí cerca está Eliseo. Mira el profeta
con el que ellos contaban. Aquel que le sucedió a Elías. Aleluya. Aquí dice, cerca está Eliseo, hijo de Safat, el que servía a Elías. Pues él puede darnos palabra del Señor, comentó Josafat. Claro, en ese momento el rey que estaba ejerciendo dominio sobre el pueblo de Israel, no consultaba a los profetas genuinos, como muchos quizás hoy preferimos consultar otras fuentes, pero nos cuesta reconocer que hay profeta, que hay profecía, que existe lo verdadero. Hay mucha gente que critica lo profético porque no conoce lo verdadero. Antes de que haya lo falso, para que haya lo falso, tiene que haber el origen, tiene que haber lo verdadero de donde se saca la copia a lo falso. Entonces, muchas veces nos quedamos criticando lo falso porque desconocemos lo verdadero. Y lo verdadero, hermano, emana del Señor. Lo verdadero es genuino, es del Señor. Efectivamente, el Señor sigue usando gente en lo profético en este tiempo. Usted lo crea o no, lo sigue usando. Puede usar su vida de usted proféticamente. No necesariamente sea usted llamado a ser profeta, pero está el espíritu de profecía que puede reposar en los labios de usted, mamá, papá, para poder declarar palabras sobre sus hijos, para poder declarar palabra profética certera sobre sus finanzas, sobre su trabajo, sobre su emprendimiento que usted tenga, sobre los proyectos que ya hacían prácticamente sin vida. Hay algo que va a empezar a revivir esos sueños a través de la profecía. La profecía, hermano, que dentro de ella tiene vida, genera vida, porque la profecía, como le digo, es el envoltorio por donde viene la palabra del Señor. A eso llamémosle profecía genuina, me refiero. Esa genera vida. Todo lo que estaba ya, todos esos sueños que estaban sepultados, o todas esas palabras que estaban en un estante, comienza el Espíritu Santo a sacar en este tiempo y comienzan a hacerse evidentes a través de la fe y a través de la paciencia. Entonces, en medio del valle hay alguien que se levanta y dice, hay un personaje aquí que puede hablarnos, hay un profeta aquí que puede darnos palabras del Señor. Reconocen a Eliseo, reconocen que fue quien sirvió a Elías y van y lo visitan a Eliseo. Así que el rey de Israel fue a ver a Eliseo, acompañado de Josafat, el rey de Edom. Pero Eliseo le dijo al rey de Israel, miren, ¿qué tengo yo a ver con ustedes? Váyanse a consultar a los profetas de sus padres y de sus madres. Miren usted. No, respondió el rey de Israel, pues el Señor nos ha reunido a los tres para entregarnos en manos de los moabitas. Quizás era una lectura naturalmente correcta, pero en medio de esa lectura naturalmente correcta, siempre el Señor tiene una salida, mi hermano. Siempre el Señor, dentro de su amor, tiene una puerta que puede ser abierta siempre y cuando nosotros demostremos la humildad suficiente de decir, necesito palabra del Señor. Necesito palabra. Necesito declarar a aquellos que Dios lo va a colocar como ese pilar en su hogar para declarar. Hay mujeres aquí que me están escuchando que el Señor las ha levantado, para interceder, para declarar palabra en oración, en súplica sobre su hogar. Y el Señor escucha su oración, porque no han sido una ni dos, han sido varias veces que has doblado tus rodillas y has clamado al Señor. Y viene un aceleramiento sobre eso que has estado pidiendo, sobre eso que has estado aguardando. Se acelera el momento donde el Señor va a manifestar a través de tu vida, va a manifestar sus promesas, sus palabras. Mire, dice, no respondió el rey de Israel, pues el Señor nos ha reunido a los tres para entregarnos en manos de los moabitas. Y Eliseo replicó, les juro que si no fuera por el respeto que le tengo a Josafat, mire usted,
Si no fuera por alguien que se para en el hogar, que aún sigue creyendo a pesar de que hay a veces familiares, hay a veces amigos que son incrédulos a la palabra profética, pero siempre Dios se guarda ese remanente fiel, ese remanente que cree, aún que está con esos signos vitales mínimos, pero que sigue creyendo que el Señor puede hacer algo, que el Señor puede desatar palabra profética aún en medio del caos, en medio de la situación de incertidumbre. Dice, por ese que aún se mantuvo fiel, que aún que pasaron las cosas que pasaron, siguió creyendo, y por el respeto que hay, le dice, que le tengo a Josafat, rey de Judá, ni siquiera lo daría a ustedes, dice, ni siquiera la cara le daría, dice, tan cierto como vive el Señor Todopoderoso a quien sirvo. En fin, que me traigan a un músico, a alguien que entienda de alabanza, de adoración. Eso es lo que pide Eliseo. ¿Qué tan importante son aquellos que tienen el talento de poder manejar un instrumento para poder traer melodías del cielo y puedan ser manifestadas y puedan ser usadas para llevar honra y gloria al Señor? Todas las cosas que nosotros hagamos en este tiempo tienen que llevar gloria y honra al Señor. Ya sea que usted sea un músico, ya sea que sea usted un padre, ya sea que sea una madre, sea un empresario, sea una ama de casa, sea una profesional, sea cual sea la profesión que usted tenga o el oficio que usted ejerza en este momento, sea un ministro, sea simplemente un hijo, sea simplemente un estudiante de universidad o de colegio, todo lo que hagamos, como dice la palabra, lo hagamos como para el Señor. Eso quiere decir que tiene que llevar honra y gloria a aquel que vive. Mientras el músico tocaba el arpa, la mano del Señor vino sobre Eliseo. ¿Qué vino? La mano del Señor. Y este dijo, así dice el Señor, abran zanjas por todo este valle, pues aunque no vean viento ni lluvia, dice el Señor, este valle se llenará de agua, de modo que podrán beber ustedes y todos sus animales. ¿Qué tan importante fue este momento? Pasaron de un reporte, de una situación natural adversa, a una palabra profética donde le desata un destino, donde le desata el destino, donde le desata prácticamente el diseño a seguir, las estrategias a seguir, dentro de quizás poco tiempo antes de enfrentarse al enemigo. A veces el Señor espera el minuto 90 para poder en tiempos de adición poder traer palabra profética. A veces el Señor trata con nosotros así. Pero siempre hay alguien, como era Josafat, que estaba siempre atento con las antenas espirituales, captando cualquier señal del Espíritu Santo para poder bajar el diseño, para poder declarar proféticamente. Y mire, tremenda palabra que el Señor le bajó a Eliseo, quien declaró sobre los 3 reyes que iba a suceder contra su enemigo. Así dice el Señor, abran zanjas por todo este valle. ¿Por dónde? Por el valle, por ese lugar. Dios le comienza a dar la estrategia. Pues aunque no vean viento ni lluvia, dice el Señor, este valle se llenará de agua, de modo que podrán beber ustedes y todos sus animales. Lo que iba a resolver un problema, vamos a decir así, de una necesidad que tenía el ejército de estos reyes, de estos ejércitos que estaban juntos, luego iba a ser también a la vez una estrategia de confusión para el enemigo. Miren, continuemos leyendo. Esto es poca cosa para el Señor. ¿Qué es poca cosa para el Señor? Hacer ese milagro que estaba sucediendo en ese momento. Hacer que acontezca lo que estaba aconteciendo en estos versos 16 y 17, donde le dice, así dice el Señor, abran zanja para todo este valle, pues aunque no vean viento ni lluvia, dice el Señor, este valle se llenará de agua, de modo que podrán beber ustedes y todos sus animales. Esto es poca cosa
para el Señor. ¿Qué es poca cosa para el Señor? Hacer este tipo de milagro. Llegar al minuto 90 y desatar esta palabra sobre la cual el pueblo o estos 3 reyes iban a caminar para obtener la victoria. Esto es poca cosa para el Señor, que además de hacer ese milagro, de que beban sus animales, de que beban su ejército, de que ellos sacien su sed, dice, además el Señor entregará a Moab en manos de ustedes. A su enemigo el Señor se los va a entregar. Eso es lo que le estaba diciendo el profeta, Dios a través del profeta. No solamente voy a abastecer tus necesidades, no solamente voy a abastecer, no solamente voy a suplir tus necesidades del momento, sino que también voy a entregar en tus manos a tus enemigos. ¿Cuántos hay aquí que están recibiendo esa palabra hoy día? Están diciendo, Señor, no solamente vas a saciar mi necesidad del momento, sino que vas a entregar a todos aquellos que se han levantado en contra de mí, en contra de mi familia, en contra de mi hogar, en contra de mi salud, en contra de mi economía. Señor, tú entregarás en mis manos a mis enemigos. Entonces el Señor desata a través de la vida de un profeta, a través de la vida de Eliseo, una palabra que va a tener efecto de manera inmediata. Porque no sabemos cuánto tiempo acamparon los ejércitos y cuánto tiempo estuvieron con sed. A tal grado que pensaron ellos, de esta no salimos. El Señor nos ha traído a este lugar para entregarnos en manos de nuestros enemigos. Era el merecido. Era lo que en realidad era el destino que ellos se merecían. Pero hubo alguien, hubo un remanente, hubo alguien, una persona que se mantuvo creyendo. Yo sé que hay alguien en el hogar que tú estás, puede ser tú mismo, que me estás escuchando, que te has mantenido fiel. Has dicho, Señor, a pesar de yo escuchar tantas cosas, yo me he mantenido creyendo que tú puedes en algún momento, enviar una palabra del cielo y cambiar mi situación, cambiar mi hogar, cambiar todo lo que estaba truncado, comenzar a abrirse de una manera, aleluya, sobrenatural, milagrosa. Y dice, continúa diciendo, además que entregaré a Moab en manos de ustedes. De hecho, dice, ustedes destruirán todas sus ciudades fortificadas y otras ciudades principales. Tomarán posesión de tierras, tomarán posesión de lugares. En este tiempo que mucha gente está diciendo, no, esta crisis va a venir, esta economía se va a ir abajo. Hay mucha gente que el Señor la va a prosperar para tomar terrenos, para tomar posesión de muchos bienes. Lo quiera usted creer o no, esa palabra está siendo lanzada hoy. Cuando el pueblo de Egipto vivían en esclavitud, había un lugar que se llamaba Gosén. Era un lugar de prosperidad, era un lugar donde todo lo que sembraban en ese lugar daba fruto en abundancia. Hermano, a pesar de que estaban viviendo ellos una situación de esclavitud, había un lugar que el Señor se había reservado para que ellos prosperasen. En este momento usted escucha de recesiones económicas, de devaluación de la moneda, de que viene crisis política, etcétera, un montón de cosas. Pero en medio de la situación el Señor nos está hablando y nos está diciendo que a pesar de lo que están viendo en nuestros ojos físicos, porque nosotros no nos movemos por vista, sino por fe, sino creyendo a lo que el Señor va a hacer. El Señor va a tomar, va a poner y va a colocar en manos de muchos de nosotros, va a tomar posesiones en este momento. Ese templo que estamos construyendo, el Señor fue el que prometió, el Señor fue el que dio la visión, el Señor fue el que dio el sueño, el Señor fue el que dio el proyecto. Y si el Señor dio la visión, el Señor también colocará la provisión, pastor, en manos de usted, porque hemos sabido ser, dice el Señor, aleluya, administradores fieles, administradores responsables de lo que el Señor ha colocado en nuestras manos. El Señor va a traer prosperidad, va a traer bendición. Y no solamente hablo en lo financiero, también en la salud, hablo también en lo físico, hablo también en prosperidad, en relaciones, aleluya, de padres e hijos, familiares, entre esposos. En este tiempo el Señor va a volver a traer el gozo genuino al pueblo del Señor, el gozo del Señor en medio de la situación en la que estamos pasando. Y dice, también ustedes tomarán sus ciudades fortificadas y las otras ciudades principales, cortarán los mejores árboles, segarán los manantiales y sembrarán de piedra los campos fértiles. A la mañana siguiente, el 20 dice, a la hora de la ofrenda, toda el área se inundó de agua.
que venía de la región de Edom. El Señor cumplió la palabra. Se llenó de agua el valle. Quiere decir que ellos obedecieron, cavaron zanja. Y quiere decir que ellos se mantuvieron creyendo a la palabra. Hermano, habemos muchos que Dios declara palabra profética. Y porque no vemos que sucede de manera inmediata, dejamos de creer en ella. Pero el Señor te dice hoy, aleluya, el valle, pasaste por el desierto, porque ellos pasaron por el desierto. Y luego vinieron al valle. Y el valle, al encontrarse en el valle, en el lugar de guerra, en el lugar, aleluya, empezó a llenarse de agua a causa de una palabra profética. A la mañana siguiente, a la hora de la ofrenda, toda el área se inundó con el agua que venía de la región de Edom. Ahora bien, cuando los moabitas se enteraron de lo que los reyes habían salido para atacarlos, movilizaron a todos los que podían servir en el ejército y tomaron posición en la frontera. Al levantarse ellos por la mañana, el sol reflejaba sobre el agua y los moabitas les pareció que estaba teñida en sangre. Ahora ven, primero el agua fue usada para que pueda solucionar un problema inmediato que estaban sufriendo el ejército de estos tres reyes, que era el tema de saciar la sed. Esa misma agua el Señor la trajo para confundir a nuestros enemigos. Creyeron que eran sangre. El sol reflejó de un lado y al ver el reflejo ellos pensaron que eran sangre y pensaron que ellos se habían matado entre sí. Hay algo que va a empezar a acontecer. No, proféticamente no se lo va a llevar la gloria a ningún hombre. El movimiento que el Señor está empezando a hacer no es un movimiento como hemos estado acostumbrados a ver antes o escuchado. Mucha gente espera que Dios levante a alguien, como lo hizo en otros tiempos. Que Dios levante a alguien, incluso hay mucha gente que sigue pidiendo que sea como en esos tiempos pasados. Pero el Señor dice, yo quiero usarte hoy a ti. Usaré a tus hijos, así como tú los ves. Ya sean pequeños, sean adolescentes, sean jóvenes, ya sean personas que están casadas. El Señor quiere usar a nuestra familia. Quiere usar la boca de tus hijos para declarar palabra en medio de esta situación. Quiere usar la formación que tienen tus hijos para que Dios pueda colocar en lugares de eminencia. El Señor quiere usar tu vida tuya, padre, madre, que me escucha, para traer bendición y para traer un desatar nuevo del río de Dios, del agua de Dios sobre tu casa. El avivamiento, la manifestación del Espíritu Santo saldrán de las casas, saldrán de esa persona en el hogar que sigue creyendo a pesar de muchas situaciones. Ha sido golpeado mucho, tu fe ha sido golpeada mucho, ha sido al punto tal de decir, Señor, ya me dicen algo y ya yo no lo creo. ¿Cómo será, Señor? Dice, ¿cómo será que irá a pasar? ¿Será que irá a acontecer? Porque has creído y el Señor te dice, este tiempo voy a honrar tu fe, este tiempo voy a honrar tu paciencia, voy a honrar mi palabra y será manifestada mi promesa a través de lo natural. Comenzarán a suceder cosas. Dios va a colocar, vuelve a venir a mí, que el Señor va a colocar terrenos, va a colocar tierra, va a colocar bienes en manos de los justos en este tiempo. Va a cerrar los tratos más importantes que hayas cerrado, vas a disfrutar los aumentos, sí, los aumentos más altos que se hayan suscitado, los vas a experimentar en este tiempo. Cuando hablo en este tiempo, no quiero decir en este año solamente. Quiero decir en este periodo que el Señor está desatando de aquí para adelante, vamos a comenzar a experimentar las manifestaciones del Señor en medio de todo lo que va a acontecer. Dice que tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre nosotros va a resplandecer la luz de Cristo. ¿Para qué queremos que nos resplandezca la luz de Cristo? Si no va a ser para manifestar las obras de Él. No es para decir, en mí está el reflejo de la luz. Cuando yo prendo la luz en un cuarto oscuro, es para poder ver lo que hay en el cuarto. No simplemente para dejarla prendida la luz. Cuando sean manifestadas la luz en nosotros, va a ser para que sean evidentes las obras que el Señor ha preparado para su pueblo en medio de la oscuridad, en medio de este tiempo. Puede salir The Economist,
a ellos profetizar lo que va a acontecer. Puede usted leerse todas las portadas, pueden acertarle a muchas cosas, pero las cosas que no le van a acertar nunca es a la agenda del Señor. Hay una agenda por encima de la agenda que tiene el mundo, hermano. Hay mucha gente que anda leyendo la agenda del mundo más que la agenda divina. Yo lo exhorto ahora, hermano, a que usted deje de estar leyendo tanto lo que el enemigo está haciendo, lo que los malvados hacen en este tiempo, y comience a leer la agenda que el Señor tiene preparada para nosotros en este momento, en estos años. No lo sabemos de memoria lo que supuestamente, aleluya, esta gente va a hacer, y está bien. No hay que menospreciar, dice la palabra, las maquinaciones del diablo, pero tampoco puedo hacer mi pilar de fe lo que ellos hacen, lo que ellos traman. Yo no puedo a cada momento que ellos saquen un comunicado, yo empezar a leer y empezar a hacer que ellos ya tienen digitado todas las cosas. No, hermano, hay algo que el Señor va a hacer, va a patear el tablero las veces que le sean necesarias a Él, porque cielo y tierra pasará, mas su palabra que está por encima del cielo y por encima de la tierra, es la palabra que no va a caducar. La palabra del hombre puede vencerse, puede caer a tierra, pero la palabra del Señor no va a caducar. La palabra del Señor es una semilla fértil, es una semilla espectacularmente calificada, una semilla celestial, una semilla de reino, una semilla que está cargada de luz, una semilla que está cargada, aleluya, de cosas creativas. Esa palabra es la que esa agenda es la que nosotros tenemos que leer a diario. Esa es la agenda que cuesta en este tiempo. Cuesta preguntarle al Señor, Señor, ¿qué es los planes que tú tienes hoy? Es más fácil agarrar y entrar a las noticias y ver qué es lo que ellos están planeando. ¿Y qué de lo que planea el Señor? ¿Y qué de la agenda del Señor? Hermano, servimos a un Dios vivo. Servimos al Dios de Israel. Servimos al Dios de los ejércitos, que aunque andemos, como dice para cerrar, como dice el rey David, aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temerá nuestro corazón, porque dice, continúa diciendo el verso, porque tú preparas mesas delante de mis angustiadores. Prepara banquete delante de la situación que estés pasando, y el mundo va a decir, pero ¿cómo puede ser posible esta gente disfrutando en medio de este caos? Pues al Señor le plujo, al Señor le plació prepararte banquete para que comiences tú y tu casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al Señor en esta hora por la palabra profética ha sido lanzada sobre tu vida? Comienza a experimentar algo, hermano. Comienza a recordar, comienza a leer nuevamente las palabras que te han sido soltadas. Algunos han grabado en audio. Comienza a escuchar los audios de las palabras proféticas que han sido lanzadas sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus hijos. Comienza a escuchar y comienza a llenarte de esa semilla, comienza a llenarte de esa luz, de eso que provoca la palabra del Señor. Y veremos cosas suceder. Hermano, el Señor me ha estado a mí enseñando acerca de que cuando uno espera, cuando se le lanza una promesa a una persona, hay un ingrediente. Ya verdaderamente esta vez para cerrar en serio. Hay un ingrediente que a veces nos hace falta. Yo puedo ser una persona que puedo pedir el don de fe. La palabra dice que uno de los dones del Espíritu Santo es el don de fe. Puedo ser una persona que creo, que tengo la esperanza de que el Señor va a cumplir su palabra. Pero el otro ingrediente que me faltaba a mí, sumarle a esto, fue la paciencia. Porque dice la palabra, por fe y por paciencia se manifiestan las promesas del Señor. Entonces nosotros podemos tener fe, pero si no tenemos paciencia para esperar, no vamos a ver manifestadas sus promesas. Hermano, no desfallezcamos, no perdamos la paciencia.
porque fiel y justo es quien nos ha llamado. Porque Él dio al Espíritu Santo como garantía de que Él volvería. Sí dice las Escrituras. El Espíritu Santo es la garantía de que Él vuelve. Él envió al Espíritu Santo. No nos abandonó. Él envió al Espíritu Santo para decir, bueno, yo les envío al Espíritu Santo como garantía de que yo voy a volver. Como señal de que yo retornaré. Porque yo iré a preparar morada. Pero le envío al Espíritu Santo. Él los va a guiar. Y en esta hora, hermano, aunque estemos pasando por valles profundos, levantemos nuestras manos. Valles, esas situaciones no nos limita para nosotros poder declarar palabra profética. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Aleluya. Padre, te damos gracias en esta hora. Bendecimos a las familias, a las personas que se han conectado. Tú sabes, Padre, el deseo, el anhelo de cada uno de ellos. Tú conoces su acostar como su levantar. Padre, tú conoces, Señor, a cada uno de sus hijos. Conoces el corazón de cada uno de las personas que están alrededor hoy en este momento, o las personas que ya no están, o las personas que debieron haber estado. Padre, tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Tu palabra, Señor, está sobre nosotros. Padre, ese corazón que está agobiado, confundido, no sabe a dónde ir, no sabe si volverse, si avanzar, si quedarse, el Señor te dice, no te detengas. Que esta situación que estás pasando simplemente es un valle, simplemente es un momento. Vas a atravesar, vas a salir adelante, te vas a levantar. El Señor te toma de la mano, no te suelte. Eso es lo que decía el rey David, que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón, porque tú, Señor, estarás conmigo y tú me haces vivir confiado. El Señor está contigo, hermano, hermana. Hay cosas, recuerdos que te vienen a tu memoria. El Señor dice, no alimentes esos malos recuerdos. Dice el Señor, comienza, aleluya, a apagar los dardos del enemigo con mi palabra. El Señor te va a fortalecer, el Señor te va a dar fuerzas como la del búfalo en este tiempo. Padre, a los hermanos que están padeciendo por alguna necesidad económica, Señor, tú sigas abriéndonos puertas, Señor, a todos nosotros, Señor. Padre, queremos ver, aleluya, tu palabra cumplida, tu palabra manifestada en este día, en esta nación. Oramos, Señor, por el templo, por el auditorio que tú, Señor, nos estás haciendo construir en medio de un valle. En medio de esta situación, tú, Señor, te plació hacernos edificar casa. Es tu casa, Padre. Es la casa de tus hijos, Señor. Y tú tienes control, Señor, de todo lo que está pasando. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú nos has hecho pasar y lo que nos vas a hacer pasar. Te glorificamos, Señor. No tenemos a quién más ir, Señor, sino solo tú que tienes palabras de vida eterna. Te amamos, Señor, y te bendecimos, Señor, en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos. Muchas gracias. Bendiciones. Hasta pronto.